Muy buenos días, distinguido tribunal. Muy buenos días, compañeros y público presente. Como se indicó, nosotros somos Tania Valderrama y Mauricio Abastoflor y vamos a presentar la columna de absorción hoy. Bueno, como temas que vamos a ver es una breve introducción, los objetivos, metodologías, resultados, conclusiones y recomendaciones. Como introducción podemos hablar sobre los procesos de absorción. En los procesos de absorción existen dos fases. En un sistema es un proceso de transferencia de masa donde una fase fluida entrega partículas a una fase sólida que las retiene en sus paredes. Vamos a trabajar con carbón granular, que tiene esta forma donde las micropartículas entran por los poros. Aquí se presenta una aplicación industrial de la tecnología. Como objetivo general tenemos caracterizar experimentalmente y modelar una columna empacada de carbón activado granular, desde ahora llamada GAC, para la eliminación de colorante orgánico tartrazina en una disolución acuosa. Como específicos es la obtención de isotermas de equilibrio, el estudio experimental de la cinética de absorción, modelar el comportamiento cinético del sistema, caracterizar experimentalmente la columna y simular el comportamiento de la misma. Bueno, hemos realizado básicamente un experimento estándar tanto para la influencia de la velocidad de agitación, la cinética y el equilibrio. Se basaba en poner una muestra en un recipiente, colocarle una masa de carbón granular y ponerle en agitación. Se tomaban alícuotas a distintos intervalos de tiempo. El empacado de columnas, lo que hemos hecho era degasificar el carbón mediante ultrasonido. Se llenaba el carbón mojado hasta cierta parte de la columna y se lo enrasaba con carbón seco. Aquí podemos observar el sistema donde se tiene un gran volumen de colorante, de solución. Aquí está la columna, aquí hay una aproximación más cercana del sistema y se puede observar cómo cambia. Aquí, aunque no se vea muy bien, esto está sin color y está casi lleno. También hemos determinado los tiempos muertos, es decir, los tiempos en los que el fluido no tiene contacto con la columna, tanto del primer segmento, que vendría a ser la parte de abajo, y el segundo segmento, la superior. Hemos realizado rectas de calibrados, ya en la parte de resultados, hemos realizado un barrido, y en el barrido nos dio como máximo de absorbancia de la tartrazina a 421 nanómetros. En las rectas de calibrado se han realizado con dos analistas diferentes y con dos espectrofotómetros distintos. Podemos ver que se superponen bastante bien, tiene reproducibilidad y hemos tomado los factores de corrección de cada una para el espectrofotómetro que correspondía en cada análisis. También hemos realizado la influencia del polvo de carbón. Hemos visto que no tiene gran influencia. En la parte de abajo podemos ver la absorbancia en agitación, es decir, hemos puesto a agitar una muestra, hemos sacado una alícuota y la hemos comparado con una alícuota ya decantada, es decir, sin polvo de carbón. También hemos realizado la influencia de la velocidad de agitación en nuestras muestras. Podemos observar que a partir de 350 revoluciones por minuto no hay un cambio drástico, ¿no?, en nuestras mediciones. Muy bien, en los experimentos de cinética lo que se ha realizado es dos partes. En una parte se ha tenido una concentración estándar de 0,05 gramos litro de tartrazina, al cual se han añadido distintas masas de carbón activado. Esto representa, aquí se representa el comportamiento del fluido, pero ¿qué es lo que ocurre con el comportamiento del carbón? ¿Cuánta tartrazina va absorbiendo a través del tiempo? Se ha utilizado el parámetro Q, que lo vamos a utilizar más adelante. Q representa la masa de tartrazina sobre la masa de carbón. Esta es la representación gráfica de Q a través del tiempo. Se ve de manera análoga que mientras baja en el fluido, sube en el carbón. También la segunda fase de la que estaba hablando, se toma una relación masa de carbón solución estándar con 0,6 gramos de carbón y las concentraciones iniciales de 0,05, 0,03 y demás. De manera análoga, lo mismo, ¿no? Se observa el mismo comportamiento.
En los experimentos de equilibrio hemos obtenido... En los experimentos de equilibrio hemos utilizado también algunos de los experimentos cinéticos, que son los que podemos ver en la parte inferior del gráfico, y hemos tomado 5 experimentos más que son únicamente de equilibrio para poder completar toda la curvatura, ¿no? En los experimentos cinéticos se ha esperado a que lleguen al equilibrio todos los experimentos. Eso nos ha llevado bastantes días, semanas en realidad. Después, con todos los experimentos obtenidos de equilibrio, hemos ajustado los datos a isotermas de Langmuir y Freundlich. Hemos observado que en la de Freundlich tendríamos el mejor ajuste. En el modelado cinético hemos considerado 4 tipos de modelos que pueden influir en el comportamiento del carbón solución. Los primeros son modelos que consideran transferencia de materia externa como la etapa limitante. Como ha hablado mi compañera, en cierto punto no influye el carbón, que era a partir de 350 revoluciones por minuto, por lo que se ha desestimado este tipo de modelo. Se toman modelos que consideran transferencia de materia interna como la etapa limitante. Para ello hemos realizado los experimentos cinéticos. Se toman modelos que contemplan transferencia de materia interna y externa. Como hemos explicado que la transferencia externa no influye, también se han desestimado y se han tomado modelos basados en la analogía con reacciones químicas porque también pueden ajustarse al comportamiento experimental. Dentro del modelado cinético, se ha utilizado esta ecuación que tiene su base en el comportamiento de la concentración con relación al Q que hemos hablado, un Q promedio. Se toma la ecuación de Freundlich y ambas se introducen dentro del modelo del Linear Driving Force, LDF, a partir de ahora, que representa esta ecuación con este término de inicio. Este es el comportamiento del modelado en relación a los datos experimentales. Se observa una subida acá, lo cual suponemos que es por parámetros que no hemos tomado en cuenta como la difusividad, la porosidad del carbón y el diámetro de partícula. Hemos tomado, todo esto se hace para tomar en cuenta este término KS, que lo vamos a utilizar más adelante en el modelado de la columna, en la simulación de la columna. KS se ha hallado en el modelado una relación de 0,0014 minutos a la menos 1 con cada uno de los modelados de cada experimento. Entonces la media representa este valor que traspuesto a la bibliografía es 0,0015, por lo que estamos en un buen rango. En los modelos basados en la analogía de reacciones químicas se han tomado dos suposiciones, una en la que el coeficiente y la concentración, el Q de equilibrio varían. Esto no se ajusta, como se puede ver hay una diferencia, y el siguiente modelado que hemos realizado es con Q de equilibrio constante, que lo hemos sacado de nuestros experimentos de equilibrio. Estamos tomando para la simulación el Linear Driving Force, este KS. Después hicimos varias pruebas en las columnas, cambiando algunos datos. En este caso podemos ver que cambiamos la longitud de la columna. Observamos que en este caso, cuando tenemos una columna con una longitud más pequeña, tenemos una pendiente mayor al principio. En este caso hemos variado la concentración igual al aumentar la concentración tenemos una pendiente mucho más rápido y luego el caudal, a un caudal más alto, obviamente tenemos una pendiente más alta. Para el modelado de columna hemos utilizado el siguiente término que toma en cuenta la velocidad del fluido, toma en cuenta el índice de porosidad, que como he mencionado anteriormente, tenemos que hacer un estudio más detallado, que se va a incluir en las recomendaciones. Tenemos un coeficiente de transferencia de masa que está en base al peso molecular de la tartrazina. Ambas, esta ecuación con la ecuación de Freundlich se igualan para tener una relación de transferencia de masa.
En la simulación podemos observar, en este caso es la simulación de la pendiente que tenía mayor concentración, podemos observar que tenemos un comportamiento similar a los datos experimentales que teníamos. No sé cómo vamos a... ¿Puede poner? Sí. ¿Se podría hacer clic? Por favor, es un video. Es el tuyo. Sí, exacto. Bueno, en este video podemos ver la saturación del carbón en la columna a medida que se prolonga la longitud de nuestra columna. Como conclusiones tenemos que hemos establecido una metodología de trabajo para cualquier absorbente y cualquier adsorbato. El colorante tartaracina tiene su máximo de absorbancia en 421 nanómetros. El polvo del carbón activado no influye de manera considerable. A mayor masa de carbón, más rápida es la transferencia del colorante. El modelo matemático LDF no es capaz de predecir el comportamiento dinámico de los experimentos. Sin embargo, podemos obtener parámetros de KS que oscilan entre 0.014 minutos, a la -1 en este caso, que vendrían a ser muy parecidos a la bibliografía. En los experimentos del equilibrio se logró ajustar los datos experimentales a las isotermas de Langmuir y Freundlich, siendo esta última la de mejor ajuste. Se logró reproducir el comportamiento de los datos experimentales mediante modelos y se estudió los tiempos muertos que no arrojaron datos influyentes porque eran muy bajos. Como recomendaciones podemos incluir realizar un análisis de mejora de método de empacado de GAC al ebullir por 3 horas con agua destilada frente al método de ultrasonido. No sabemos si es que se ha desgasificado del todo el poner el carbón activado durante un tiempo en el ultrasonido. Se debe hacer una revisión de la influencia del diámetro de la partícula en el modelado cinético. Eso es imperativo, puesto que eso probablemente influya en el modelado con esa subida que hemos tenido. Se debe realizar un estudio de la influencia de la temperatura en la cinética de absorción. Esto es con baños de agua que se tienen que mantener a una temperatura constante durante el tiempo que dure el equilibrio, por algo es isoterma. Se debe realizar un estudio detallado de la influencia de la agitación, estudios más prolongados del equilibrio. Esto significa que nosotros en un mes, para que se vea todo el tiempo que tarda el equilibrio, no se puede forzar el comportamiento del carbón, de las partículas. En más de un mes se tienen que ir tomando muestras, ¿no? Probablemente mes y medio. La experimentación de la difusividad de la solución en el sistema de columna de carbón activado granular. Se debe analizar la influencia de la porosidad de la columna, también es imperativo. El uso de otros modelos de equilibrio, esto es una recomendación para ver si es que se ajustan mejor que el Freundlich o Langmuir. Hay muchos más modelos. Se deben incluir parámetros de temperatura, difusividad, porosidad, diámetro, los mencionados hace un momento, en la simulación del funcionamiento de la columna, si es que estos influyen o no influyen. Y al final se puede abordar estudios sobre tecnologías de absorción en Bolivia, como por ejemplo un estudio de absorbentes de baja relación costo-eficiencia para un caso específico allá. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Iniciamos el debate de vuestro trabajo. Le damos la palabra al profesor Santos. Muchas gracias por vuestra presentación, por cumplir el tiempo, además. Y bueno, tengo alguna pequeña duda. Una era sobre todos los parámetros que habéis dicho que convendría incidir o tratarlos con más detalle. ¿Cuál pensáis de todos ellos que puede ser el más importante a la hora de encontrar mejoras en los ajustes matemáticos? Por ejemplo, ¿por cuál empezaríamos para ver si somos capaces ya de llegar a un resultado? Sería el diámetro de las partículas. Hemos tomado un diámetro de bibliografía, ya que no hemos tenido tiempo, no hemos podido ver qué tanto influía. Suponemos que esa es la influencia que da ese pico en el modelo LDF. Yo diría que es el diámetro de la partícula, eso es lo que se tiene que definir bien, un diámetro promedio, porque el carbón activado granular que hemos utilizado tenía un rango de diámetros muy amplio, desde 3 milímetros hasta 0,15. Entonces hemos tenido que ver eso. Quizá al hilo de esto se me ocurría o me parecía que si el proceso de ultrasonidos que utilizáis para degasificar puede tener alguna influencia en la ruptura o la
la transformación mecánica de las partículas, algún tipo de transformación sobre ellas. Si puede tener algún efecto, que no lo sé, que tal vez es que no. No lo estamos tomando en cuenta, es verdad. Si bien no lo estamos tomando en cuenta, y de todas formas en la parte del empacado de la columna se ve igual la masa y todo. Definitivamente ahí sí tendríamos que ver el diámetro de las partículas y si cambia porosidad y todo, ¿no? Porque sí se desprende polvo, evidentemente, en el ultrasonido. Y ya solamente, y una para terminar, habéis puesto una imagen del modelo, de lo que predecía el modelo. De la simulación. La simulación. No, es esa simulación que habéis enseñado. La anterior. Es una simulación, pero tenéis datos experimentales. Sí. Entonces, lo que me ha parecido extraño es que apareciera la simulación sin los datos experimentales para ver, bueno, sabemos que el tiempo es limitado, que no sé cómo habrá salido, pero bueno, era como curioso por ver la calidad del ajuste y, bueno, y qué cosas se deben mejorar. Sí, se tendría que superponer. Y bueno, y por mi parte nada más, y dejo a mis compañeros que continúen con las preguntas. Muchas gracias. Profesora Valderrama. Muchas gracias. ¿Cuáles han sido las principales fortalezas y debilidades que ustedes han tenido al enfrentarse a hacer un modelamiento matemático, en cuanto a herramientas que tenían, en cuanto a conocimientos que tenían, en cuanto a conocimientos que han adquirido? La verdad, para esto hemos tenido mucha ayuda de nuestro tutor, nos ha ayudado un montón, porque no hubiéramos podido, especialmente en la parte de la simulación y de la columna, hacerlos sin él, la verdad, con los conocimientos incluso que ya tenemos de MATLAB, de MATLAB, perdón, confundida con de MATLAB hechos acá en la maestría. De todas formas nos faltaba ir más allá, la verdad, y esa ha sido nuestra principal dificultad. Gracias. Sí, y bueno, las fortalezas que hemos tenido ha sido la disponibilidad que se ha tenido en la enseñanza al respecto, el hecho de haber trabajado con laboratorios que no carecían prácticamente de nada, que teníamos a total disposición. Eso ha sido muy útil porque podíamos utilizar el laboratorio a nuestra conveniencia, ¿no? Y principalmente eso. Y bueno, se ha aprendido mucho de transporte, fenómenos de transporte de masa, un montón, la verdad. Yo he aprendido demasiado sobre el tema. Y en cuanto a modelado, hartísimo. Eso. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Bien, yo quisiera empezar felicitándoos por el trabajo. Me consta las horas que habéis dedicado a este trabajo en concreto. Y empezaría con la reflexión que hizo el profesor Santos sobre las recomendaciones. Precisamente por el hecho de que habéis trabajado mucho en espacio tan corto, me parece un exceso de recomendaciones porque parece que queráis abordarlo todo y desmerece todo el trabajo que habéis hecho. Es decir, si todavía nos queda por hacer todo esto, que es evidente, pues presentarlo aquí hubiera sido más conveniente decir un par de detalles y nos quedamos muy contentos. Si no, parece que no hayáis hecho prácticamente nada. Si hay que hacer tantas cosas después. Bien, es el celo de decir, he estudiado todo el proceso y efectivamente hay tantas cosas que por descubrir todavía para ajustarlo bien y sobre todo llegar a lo que planteabais en la cuestión económica. Es decir, si esa simulación es robusta, nos va a dar datos fiables para el escalado económico. Una pregunta para cada uno respecto al modelo. Tania, habéis presentado una partícula ideal en la presentación que es porosa en sí y por lo tanto cabe esperar transferencia de materia interna en los poros y eso quizás no se ve reflejado en este estudio, pienso, ¿no? No ha habido caracterización previa del material. No hemos jugado ni con el diámetro de la partícula ni con la porosidad que tiene, no hemos jugado con eso. Bien. Hemos sacado datos básicamente de bibliografía y lo que se tenía caracterizado del producto ya en sí que venía. Muy bien. Respecto al modelo, Mauricio, precisamente por el hecho de plantear un modelo con transferencia de materia interna, esto sí que va a afectar al modelo, es decir, a la simulación y a la experimentación para que
los parámetros se ajusten perfectamente a esa ecuación de transporte. Entonces, habláis de un diámetro de partícula en la ecuación, creo recordar, y realmente cuando tú tienes una columna habría que hablar de una distribución de tamaños dentro de la partícula, con lo cual el modelo se hace más complicado. ¿Eso cómo piensas tú que se podría resolver en el planteamiento del modelo? La influencia de la distribución de tamaños de partícula, porque al fin y al cabo estamos jugando con partículas y no son todas iguales. ¿Cómo afectaría esto al modelo? Algo que hemos aprendido durante estas semanas es que si es que se tiene una suposición, entonces se tienen que hacer experimentos. Entonces, lo que tendría que hacerse, creo yo, es tamizar, ver cuál es el diámetro que se tiene y hacer columnas de absorción o trabajo experimental con tal diámetro, con tal diámetro, con tal diámetro y ver la influencia justamente, ¿no? Ver cómo varían las curvas. Muy bien. Bien, reitero mi felicitación a ambos y extensiva a vuestro director y muchas gracias.